Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la lectura que tuvimos en Hebreos 2, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y nuevamente vamos a leerlo todos juntos. En la porción de la palabra de Dios que tuvimos aquí en Hebreos 2, capítulo 1. Versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a orar. Padre Santo, en este día te damos las muchas gracias por esta noche, por esta oportunidad que nos permites estar aquí reunidos en tu casa de oración. Te doy las muchas gracias, Padre Celestial, por todos los cuidados que has tenido, Padre Celestial, para con nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos anima y nos redarguye, Padre Celestial, con tu palabra día con día. Pero antes que todo, Padre, también una de las cosas muy importantes que nos redarguye tu Espíritu Santo es nuestro pecado. Te pidemos, Padre Celestial, pues que nos ayudes para poder estar bien contigo, para poder disfrutar de la comunión de tu palabra, porque entendemos y sabemos que cuando hay pecado no podemos disfrutar de tu bendición, no podemos disfrutar de esta comunión que nos ha hecho usted por medio de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, y límpianos con esta sangre preciosa para poder aprender de tu palabra, y que en este día, Padre Celestial, nos puedas bendecir y nos puedas ayudar para poder salir edificados de ella misma en esta noche. En el nombre de su Hijo Jesucristo le damos gracias. Amén. Amén. Bien, en esta noche el tema le puse por nombre: el peligro de no servir o apartarse de Cristo. En este libro de Hebreos está dirigido a los judíos, pero también se puede aplicar a todos los hijos de Dios. También este libro habla de que existen 6 señales de peligro o advertencia para la gente de Israel. El no tomar en cuenta perderá mucha bendición de ello, o mucha bendición de parte de Dios. Como vemos aquí, hermanos, en este libro está hablando, de la introducción, como les dije, habla de 6 peligros, de los cuales uno es el de dudar de la palabra de Dios. Es lo que dice aquí el apóstol, según que lo escribió, sabemos que fue Pablo. Y uno de los peligros que aquí está él escribiendo al pueblo de Israel, dice que es el peligro de dudar del Señor, de no tener esa confianza en Dios y en su palabra. Otro de los peligros es el de no escuchar la palabra de Dios. Es un peligro. El otro es de salir de la vida cristiana.
Eso es un peligro para los judíos. Y en este caso a la iglesia lo está diciendo, a los cristianos. Y otro es otro de los peligros, es el del odio o de negar a Cristo. Pero ahora vamos a ver nomás únicamente uno de los peligros que aquí nos está advirtiendo la palabra de Dios. Primeramente, tenemos que revisar que esta señal es un aviso a todos los hijos de Dios. Es decir, que como cristianos tenemos que examinarnos y que tenemos que tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. Analizar, revisar nuestra vida. Primeramente, el primer aviso, vemos en el versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, la palabra aquí diligencia quiere decir cuidadosamente o cuidado, tener cuidado. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado. Como cristianos, hermanos, necesitamos poner mucha atención al aviso, porque ahora la responsabilidad es más grande. Es cierto que como hijos de Dios, Dios nos ha dado muchos privilegios. Uno es primeramente el perdón de nuestros pecados, la salvación del alma. Cuando nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y tantos privilegios que nos enseña la palabra de Dios, es muy bonito, es precioso escuchar y entender la palabra de Dios de esta manera. Pero sabemos que en los privilegios que Dios nos da, en cada privilegio tenemos una responsabilidad delante de nuestro Dios. Es bonito tener privilegios, pero también es bueno entender la responsabilidad de estos privilegios que Dios nos da. Y dice aquí la palabra de Dios que nosotros tenemos que tomarlo con mucha inteligencia, con mucha diligencia, cuidadosamente. La razón es porque aquí mismo en el versículo 1 nos está diciendo: no sea que nos deslicemos. Esta palabra es decir que lo que está diciendo es decir, no dejar las cosas correr. Esto es lo que está indicando la negligencia o el descuido, dejar correr las cosas así nomás como cosa normal, como que sin tener ninguna precaución. Puedo poner un ejemplo, es como venimos a escuchar la palabra de Dios y yo ya fui, escuché la palabra de Dios, yo ya cumplí, yo ya está bien así. Dejarlo como un hábito, como una costumbre. No es así. El descuido en cualquier área de nuestra vida es una tragedia. Pero cuando uno está al pendiente en su vida espiritual, uno va a responder. Es decir, que cuando dice aquí que si uno deja correr, se deja llevar así nomás, no va a tener respuesta de lo que vaya a pasar. Mas sin embargo, cuando uno está al pendiente de la palabra de Dios, del estar estudiando y aprendiendo más de la palabra de Dios, va a poder responder de ella. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando uno escucha el mensaje del Evangelio sin responder a él,
Eso es una tragedia. Este es un ejemplo. Si uno escucha el mensaje, dice aquí, del Evangelio, y no responde a él, eso es una tragedia mucho más profunda y peligrosa para los hijos de Dios, para los cristianos. Podemos decir esta pregunta, es como un ejemplo, podemos decir esta pregunta: ¿qué debo hacer para estar perdido o estar en el camino al infierno? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué debo hacer para estar en camino de perdición o ir al camino al infierno? ¿Qué debo hacer? La respuesta es nada. Esa es la respuesta. Usted no tiene que hacer nada. Pero vemos aquí otra pregunta, dice: ¿qué debo hacer para obtener la salvación? Que dice en Hechos 16:31, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahí nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que mostrar la acción para poder tener la salvación de nuestra alma. Creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Esta es la respuesta. Y vemos aquí, nuevamente regresando a la pregunta, la primera pregunta: ¿pero cuál es la respuesta para estar perdido? Nada. ¿Qué tiene que hacer qué tiene que hacer un perdido para vivir directo al infierno? Él no tiene que hacer nada. Pero el cristiano tiene una grande responsabilidad. Porque dice aquí la palabra de Dios, dice: la raza humana está perdida. Y tenemos parte en esta raza hoy en día. Y hoy en día, fíjese, Dios está salvando todavía. Es decir, que Dios, el deseo de Dios es alcanzar más a la humanidad para que crean en Cristo. La Biblia dice que Dios está haciendo nuevas criaturas en Cristo. Pero ¿cómo las está haciendo? Llevando el mensaje de la palabra de Dios. Si nosotros no llevamos el mensaje de la palabra de Dios, pues las personas no van a escuchar. Esta responsabilidad nos la dejó a nosotros. Cuando dice que hoy en día Dios está salvando todavía, fíjense, cuando Dios hizo el universo, hermanos, que creó el cielo, las estrellas y todos los mares y toda la creación, dice la Escritura que Él descansó en el séptimo día. Después de que Él descansó en el séptimo día, fíjense que Dios todavía está trabajando. Muchos piensan que Dios ya terminó toda la creación y que ya ahí se terminó todo. Pero no es así. Dios todavía sigue trabajando. Dios está haciendo nuevas criaturas en Cristo. No olvide eso. Dios sigue trabajando hoy en día. Él no deja de trabajar. Y esta responsabilidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios, no lo dejó a nosotros, a la iglesia hoy en día, a la iglesia nuevo testamentaria. Por esto, hermanos, existe, dice aquí, un peligro en escuchar la palabra de Dios predicada y no hacer nada. Es un peligro de los cristianos hoy en día, de que hemos escuchado la palabra de Dios y no estamos haciendo nada por ella. Este es uno de los peligros que nos está advirtiendo el libro de Hebreos aquí.
este es un peligro, no nomás de venir a escuchar la palabra de Dios y no hacer nada por ella, no nomás esto, sino que lo peor que se está notando en las iglesias hoy en día es que se apartan, dice, de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Esta es la advertencia que nos está dando hoy la palabra de Dios. Vemos más adelante que Dios manda que todos los creyentes hablen de Cristo. Versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios nos está mandando a que cumplamos con su palabra. Tenemos un ejemplo aquí de Sodoma y Gomorra, cuando Dios mandó a los dos ángeles, dice cuando Dios mandó los dos ángeles al lugar de Sodoma y Gomorra, dándole las noticias de que iba a destruir la ciudad, Dios lo cumplió. Y Dios lo que dijo acerca de estas dos ciudades, dijo que las iba a destruir. Y Dios las cumplió tal como Él dijo en su palabra. Es decir que nosotros, hermanos, si la palabra de Dios si Dios nos está advirtiendo, por medio de su palabra, nosotros tenemos que continuar con ella. Tenemos que continuar llevando este mensaje de la palabra de Dios. Él nos está mandando a que hablemos de Cristo. Aquí tenemos una enseñanza de lo que Dios cumplió con lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Él va a cumplir lo que Él está diciendo aquí. Tenemos una enseñanza y nosotros tenemos que hablar exactamente el mensaje de salvación. Tal y como cuando Dios mandó a estos ángeles a que hablaran ahí en Sodoma y Gomorra. Y Dios lo cumplió este mensaje tal y como había dicho que lo iba a hacer. Como les vuelvo a reiterar, hermano, acerca de que nosotros que tenemos privilegios de parte de nuestro Dios, es muy bonito. Nos gusta escuchar de que somos hijos de Dios, de que tenemos este grande privilegio, de que tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, pero sí, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. Jeremías, en el libro de Jeremías decía, ay de mí si no predico la palabra de Dios, ay de mí. También Pablo en 1 Corintios 9:16, aquí él está repitiendo las mismas palabras del profeta Jeremías. Decía, ay de mí. Vamos a ver ese versículo, hermanos, para comprobar mejor. 1 Corintios 9:16, y si alguno lo tiene, por favor me le da lectura. Pues si él anunció el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de anunciar el evangelio. Hemos visto muchas almas, tenemos muchos familiares y parientes que nos rodean y que sabemos que van en dirección al infierno, pero muchas de las veces no estamos diciéndoles nada.
Pablo también dijo unas palabras en Romanos: soy deudor. Nosotros, hermanos, somos deudores a nuestro Dios. Tenemos que entender cuando una deuda que tenemos con alguien, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Si usted tuviera una deuda, ¿qué es lo que hace? ¿Le preocupa o no? Eso es lógico. Tenemos que ver esto, tenemos que ver esto, hermanos, el peligro de no hacer nada. Y fíjense más adelante, pongan mucha atención, hermano, al versículo 3. Volvamos donde estamos. Dice el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Fíjense esta pregunta que dice aquí, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Conoce usted, hermano? ¿Conoce usted una manera o un camino para escapar del infierno? ¿Usted conoce eso? ¿Se ha hecho esa pregunta? Pasa, hermano. ¿Conoce usted una manera para poder escapar del infierno? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hemos escuchado constantemente el mensaje de la palabra de Dios. ¿Quién es la persona para que puede hacer que el pecador escape del infierno? Es el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Esa es la única manera para que el hombre pueda escapar del infierno. No hay otra manera más. Cristo es el único camino. Juan 14:6, ¿qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la única persona que puede sacar al pecador del infierno. También vemos que, mas sin embargo, el hombre impío siempre trata de correr de Dios. No quiere saber de Dios. Él quiere seguir sus propios caminos, como vemos en Proverbios 16:25. ¿Algún hermano que tenga ahí que le dé lectura, por favor? Proverbios 16:25. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así es. Hoy en día es lo que el hombre impío es lo que busca. Él busca vivir su propio camino. Últimamente, ahora que hemos estado saliendo a evangelizar, me he encontrado con personas que ellos tratan de buscar, son personas que algunos de ellos han sido testigos de Jehová o han sido pentecosteses o de otras sectas, de otras religiones. Y fíjense lo curioso que anda buscando hoy en día la gente. Ellos lo que andan buscando es buscar una doctrina que satisfaga su propia condición, su propia manera de vivir, su propio camino,
pero que no quieren ellos tener responsabilidad en nada. Eso es lo que anda buscando la gente, el hombre impío. Y es curioso en el sentido de que sí quieren escuchar la palabra de Dios, pero la quieren escuchar a su propia manera. Y esto no es así. O es de la manera que Dios está estableciendo, o nomás no es. Debemos de entender que yo no tengo la razón, ni la persona la tiene, ni nadie tiene la razón, solamente Cristo en su palabra, solamente el Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día nos hemos encontrado, muchas personas de esta manera, por lo cual dice aquí la Escritura que el hombre busca, dice, vivir su propio camino. Para los hombres, dice, existen muchos caminos dice, para escaparse, pero todos los caminos llevan a la muerte. Eso es el resultado de ellos. Muchos siguen esta religión, siguen aquella, siguen otro, y son caminos, dice la Escritura, de muerte. Pero pongámonos a pensar, si nosotros sabemos que el camino es el Señor Jesucristo, hay que seguir a Él. Hay que seguir sirviéndole a Él. La razón es porque, como dice aquí, la misma pregunta que leímos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? ¿Cómo vamos a escapar? No podemos, hermano. No podemos escapar, no podemos descuidar. Un verdadero cristiano no puede descuidar la palabra de Dios. No puede, porque el Espíritu Santo es el que le impulsa, le redarguye a que continúe sirviendo y adorando a nuestro Dios. Por eso no podemos nosotros descuidar esta salvación tan grande, este regalo precioso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y luego dice el mismo versículo aquí, la cual, dice, había sido anunciada, dice, primeramente, la cual habiendo sido anunciada, dice, primeramente por el Señor, y nos fue confirmada por los que la oyeron. Debemos de entender que esto Cristo lo anunció personalmente cuando estaba aquí en la tierra. Hace como 2000 años, Él trajo las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Mateo, tengo aquí dos versículos, en Mateo 11:28 y en Lucas 19:10. Si lo encuentran, le pueden dar lectura, por favor. Mateo 11:28 y Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primeramente, hermanos, en Cristo podemos tener esta paz, este descanso. Él mismo vino personalmente a anunciarnos las buenas nuevas de salvación. Y Él está haciendo la invitación, venir a mí todos. Y en Lucas 19:10 está diciendo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Toda la humanidad. Este mensaje, hermanos, no está hablando de religión, está hablando de relación espiritual.
¿Qué es lo que tiene que ser el hombre pecador, el hombre impío? Necesita que entender primeramente que es un pecador. ¿Y qué más? Que necesita que arrepentirse de sus pecados. Y luego creer en la persona del Señor Jesucristo. Y después recibirle como su único y suficiente Salvador. Y esto no es de religión, esto es de una relación espiritual que Cristo quiere tener con el pecador, quiere tener esta relación. Vamos a ver el versículo 4 donde tenemos la lectura bíblica en Hebreos, versículo 4. Oh, perdón, me estaba brincando. Dice aquí, el versículo 3 dice, nos fue confirmada por los que la oyeron. Vemos que primeramente que el Señor Jesucristo vino personalmente a traernos las buenas nuevas de salvación. Y aquí cuando dice, y nos fue confirmada por los que lo oyeron, se refiere a sus discípulos, que ellos llevaron el Evangelio, empezaron a llevar las buenas nuevas de parte de nuestro Dios, las buenas nuevas de salvación. Y después se fue extendiendo a otros lugares y se fue llevando el Evangelio y se fue extendiendo a muchas partes del mundo. Fueron testificando, dice, y testificaron de su muerte y de su resurrección. Es lo que estaban predicando los apóstoles. Ellos estaban predicando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar. Y luego después se fue en todas partes del mundo, predicando la palabra de Dios hasta ahora. Vamos a continuar con el versículo 4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, este versículo 4 tiene referencia en el día del Pentecostés. Porque dice, fíjense lo que dice, testificando Dios, dice, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjense, aquí está, en el día del Pentecostés, hermanos, estaban puros judíos, puros de Israel, puros israelitas. Aquí está hablando de la nación de Israel. Aquí fue donde empezó a crecer la iglesia por medio del Espíritu Santo. Tenemos que entender que nosotros, que si vamos a testificar de la palabra de Dios, si vamos a hablar de la palabra de Dios, hermano, es el mismo Espíritu Santo que convence a la persona de su pecado. Nosotros no podemos ganar nada para Cristo. Solamente el Espíritu Santo es el que hace la obra en la persona del pecador. Nosotros únicamente nomás vamos a transmitir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe qué?
Dios le ama, Dios quiere salvarle, Dios quiere darle vida eterna. Eso es lo que usted tiene que exponer. Cristo es el Salvador. Si usted cree en Él, si usted se arrepiente de sus pecados, puede tener la salvación de su alma. Y lo demás, el Espíritu Santo, es lo que Él va a hacer aquí en el mundo. Esa es la obra de Él aquí en el mundo, de cambiar a la persona. En este mensaje, hermanos, hemos visto que tenemos grandes verdades. Y primeramente miramos que tenemos el peligro. Miramos el peligro de dejar, dice, el peligro de dejar correr el mensaje de la palabra de Dios sin hacer nada. Es un peligro de estar escuchando la palabra de Dios y no estar haciendo nada por ella. Para los que no han conocido a Cristo, las personas que han escuchado la palabra de Dios y no reciben a Cristo, ellos están en el peligro de ir al infierno. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿qué vamos a hacer por ellos? ¿Qué voy a hacer yo primeramente con los privilegios? Me gozo en el Señor que me ha dado, pero con la salvación, con el perdón de mis pecados, pero ahora ¿qué voy a hacer yo con ellos? Voy a enseñarlos, voy a mostrarle al mundo, a las personas que van directos al infierno. ¿Qué voy a hacer yo? No podemos, dice, descuidar nosotros esta salvación tan grande. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias por este mensaje, Padre mío, que nos muestras aquí en tu palabra. Entendemos que este mensaje, Padre Celestial, fue escrito exclusivamente para el pueblo de Israel, pero también entendemos que este mensaje aplica muy claramente a tu iglesia, a tus hijos, Padre Celestial, a la iglesia Nuevo Testamentario. Hoy en este día yo te ruego que, antes que todo, que perdones nuestros pecados, porque muchas de las veces hemos escuchado muchos mensajes de tu palabra, mucha enseñanza acerca de la salvación del alma, y entendemos quién es nuestro Salvador, y entendemos que Él es el que está salvando, pero lo sabemos muy bien, pero muchas de las veces no estamos haciendo nada. Estamos escuchando los mensajes y mensajes. Te pidemos, por favor, que nos ayudes y nos des palabras para poder comenzar a poder hablar acerca de la persona de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, así como hiciste grandes obras con tus apóstoles. Ayúdanos a nosotros para poder llevar y transmitir este mensaje de buenas nuevas. Te damos las muchas gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado y nos has bendecido. Y ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos delante de ti. En el nombre de su Hijo Jesucristo, te damos gracias, esperando que nos bendiga y se haga, Señor, su voluntad. Amén.